Dios le bendiga. En esta mañana tenemos con ustedes aquí su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y aquí estamos con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Les indico que sirvo en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne allá en la Ruta 60 entre el pueblo de Vermilion y Wakeman, una iglesia de habla inglesa. Pero si usted entiende el inglés y conoce y no tiene iglesia local, disculpe, donde visita, vaya y visítenos a nosotros y allá escuchará palabra de Dios y el amor de Dios lo recibirá conforme a la palabra de Dios. Allí servimos a Dios para su gloria y su honra en aquello que nos permite hacer y nos ayuda a hacer. Y vamos a terminar con la genealogía de Jesucristo, según lo presenta el apóstol Mateo en su Evangelio según Mateo. Y vamos a leer ahora en los versículos 15 y versículos 16, como dice la palabra de Dios, poniendo énfasis ahora en el nacimiento o en lo que es el padre y la madre directo de nuestro Señor Jesucristo. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán y Matán a Jacob. Mateo 1, versículo 15. Mateo 1, versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ya hemos visto 4 lecciones que podíamos encontrar en esta genealogía y vamos a ver las últimas 3. Y fíjense curiosamente cómo el versículo 16 nos presenta a Jesús. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y Mateo lo llama desde el principio Jesús, llamado el Mesías, el Mesaya, llamado el Cristo, presentándonos a Jesús como aquel que venía entonces como el hijo de David, heredero legítimo del trono de David, el ungido de Dios. Y veamos rápidamente 3 lecciones aquí. Primero, cuando Mateo nos presenta a María, la menciona como de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, y que José era su marido. En verdad, en diferentes, como decimos en la oración, no en ese orden. José es su marido, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Aquí hay un cambio de dirección. Cuando usted estuvo leyendo conmigo la genealogía, como dijimos anteriormente, dice Abraham engendró a Isaac, Judá engendró a Tamar, Aram engendró a Aminadab, Salmón engendró de Rahab a Boz, Isaí engendró a rey David. Pero aquí cuando se trata de Jesús, entonces cambia. Dice Jesús, de la cual nació, o sea, marido de María, José, marido de María, de la cual nació Jesús, de la cual nació Jesús el Cristo. Aquí ahora el personaje más importante no es el Padre, sino María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y vamos a aclarar eso del Padre de Jesús, ¿verdad? Aquí cambia la dirección. Ya no es ahora José, de la cual engendró a Jesús, sino marido de María, de la cual nació Jesús. ¿Qué nos indica eso? 2 cosas podemos rápidamente extraer de ahí. Primero, sabemos que José no es el padre biológico del cual nace Jesús, sino que Jesús nace de María, lo cual ya nos adelanta algo diferente, milagroso, con respecto al nacimiento de Jesús. No algo que pudiéramos llamar no inconsistente, sino pecaminoso con respecto a Dios, sino no es una relación que María tuviera, ¿verdad? Diferente con que no fuera con José, sino sencillamente hasta ahí nos los deja, de la cual nació María, José siendo su esposo. Y eso lo vamos a mirar más adelante en el nacimiento de Jesús, según lo explica Mateo en su evangelio. Pero podemos adelantar que Jesús no es el padre biológico, que María es su madre biológica y que más adelante vamos a ver que se convierte en instrumento donde Dios va a enviar a su Espíritu Santo para entonces obrar en María,
entrar en María y producir, ¿verdad? Tener entonces el nacimiento, ¿verdad? La concepción de Jesús en el vientre de María, esa concepción milagrosa de Jesús. Por eso dice Padre, ¿verdad? Esposo de María, pero nace de María, no de José. José no es el padre biológico, pero sí es considerado el padre legalmente. Para el tiempo en que nace el Señor Jesús, no se consideraba la adopción como un término legal, pero sí existía el reconocimiento de cuando yo adopto y asumo que el hijo, entonces, en el caso de José, de María es mi hijo, se convierte entonces en el padre legal de Jesús, en el padre legal de Jesús. Por eso es mencionado en la genealogía directamente desde Abraham hasta David, hasta entonces José, hasta José, el padre legal de nuestro Señor Jesús. Y así era reconocido ese tipo de adopción en los tiempos de Jesús, en aquellos tiempos y en aquella cultura. Y eso es algo que podemos ver anteriormente. Por ejemplo, la hija de Faraón adoptó a Moisés y Moisés se crió, ¿verdad?, en la cultura de Roma, en la cultura egipcia, como hijo del faraón, como hijo de la hija del faraón. Y vemos cómo Moisés se convirtió en que sacó a Israel de Egipto. Y tenemos otro ejemplo en Mordecai, que adoptó a su sobrina Esther en su familia, y vemos también cómo Esther se convirtió también en una mujer que ayudó a libertar o a liberar a su pueblo Israel de los gente de Persia que quería entonces destruir al pueblo de Israel. 7 lecciones que podemos separar, que podemos encontrar en la genealogía de Jesús. De todas ellas, entender que más adelante vamos a hablar sobre el nacimiento de Jesús y entender cómo es que nace Jesús, la importancia de ese nacimiento y de cómo es su nacimiento, pero sobre todo dejar establecido que el Evangelio en esa genealogía de Mateo nos establece desde el principio que Jesús es hijo de Abraham, hijo de David, viene entonces de su raíz judía, tiene raíces gentiles y que es heredero directo y legítimo al reino de David, entonces convirtiéndonos en el rey de los judíos, el rey de Israel, y la importancia de lo que eso significaba entonces para el pueblo de Israel. Padre, gracias Señor, te damos por esta mañana de nuevo, bendice tu palabra y lleva a los corazones de aquellos que no la conocen y que la puedan, Señor, recibir y que podrá producir inquietud en ellos para buscar más de tu palabra y en tu palabra acerca del Señor Jesús. Y si no tienen a Jesús, buscarte entonces también de Jesús como Señor y Salvador. Padre, gracias. En nombre de Jesús que oramos. Amén.